Vamos a abrir en la palabra de Dios en Salmos 133. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová la bendición y la vida eterna. Amén. Hoy el Señor nos va a traer una palabra y nos está diciendo a nosotros como iglesia, ¿cómo estamos delante del Señor? ¿Cómo está tu corazón con tu hermano? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué le estás entregando al Señor? Hoy el Señor nos está diciendo que su venida se acerca. Hoy el Señor nos está diciendo que Él viene por una iglesia que esté unida, por una iglesia que sienta amor por el hermano, por una iglesia que le duela lo que el hermano esté viviendo. El Señor hoy nos está diciendo que nos unamos porque somos una iglesia en Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Porque es que Él murió fue por todos nosotros. Él no murió ni por el moreno, ni por el blanco, ni por el... Él murió por todos, grandes, pequeños, de todos los colores, de todas las razas. Él murió fue por todos. Por lo tanto, Él nos está diciendo cómo estamos como iglesia. ¿Qué le estás entregando al Señor? Pero primeramente, ¿qué le estás entregando a tu hermano? ¿Saben por qué? Porque Dios dice en su palabra que si nosotros no queremos al hermano que vemos, ¿cómo lo vamos a querer a él que no lo vemos? Hoy el Señor nos está diciendo que nos levantemos de ese adormecimiento espiritual que tenemos. Hoy el Señor nos está diciendo que sintamos el dolor del hermano, hagámoslo nuestro. No es que el hermano va a venir y va a decir, ay hermano, es que estoy pasando por un momento difícil, quiero que ore por mí. No es solamente a veces la oración, a veces el Señor nos bendice para nosotros bendecir al hermano que necesita la ayuda. Porque a veces la gente viene a pedir ayuda y lo que hace es que los mandan a orar. Es que el Señor nos da empleo. El Señor a nosotros nos da bendiciones porque a veces esa persona necesita algo más que una oración. A veces no es tanto la oración, a veces es la ayuda que usted le puede brindar a esa persona. Amén. Vamos a leer en Lucas 17:11. Ay, 17:1, perdón. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien bien. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojara al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano parece contra ti, repréndele. Pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Amén. El Señor nos está diciendo a nosotros que no importa lo que el hermano nos haya hecho. Yo sé que es difícil los tropiezos. Yo sé que es difícil los tropiezos que vengan de otra persona. Porque es que nosotros siempre queremos que el hermano que está con nosotros, queremos que siempre esté con nosotros sonriente. Nosotros siempre queremos ver una bonita amistad de esa persona, ¿cierto? Siempre queremos recibir de esa persona cosas buenas, porque para eso es la amistad, ¿cierto? Y así aprendemos unos con los otros. Pero acá el Señor nos está diciendo, hay de quien vienen los tropiezos.
El Señor nos está diciendo es a nosotros, a los que estamos acá en su iglesia, mucho cuidado por el que usted va a hacer tropezar. Porque es que cuando usted hace tropezar a uno de mis hijos, a mí me duele. Y usted no se está metiendo solamente con él, se está metiendo es conmigo. Porque el Señor nos está diciendo que nosotros somos la niña de sus ojos. Cada uno de ustedes es la niña de los ojos del Señor. Y cuando alguien se levanta en contra de uno de sus hijos, Él pelea. Él pelea y Él pelea la buena batalla por nosotros. Entonces, por eso hoy el Señor nos está diciendo, no seamos de tropiezos para nadie. Si usted no quiere sufrir una consecuencia que el día de mañana usted se esté lamentando, no sea de tropiezo para nadie. Y cuando alguien le sea de tropiezo, órele primeramente al Señor que prepare su corazón para que usted empiece a sanar su corazón primero, para que después pueda perdonar a su hermano. Porque es tan difícil perdonar, eso lo sabemos. Tanto que hay personas que llevan resentimientos y amargura por tantos años y les cuesta perdonar. Pero si el Señor perdonó a aquellos que los entregaron, a aquellos que lo escupieron, a aquellos que lo blasfemaron, a aquellos que se levantaron en contra de Él y Dios los perdonó, aun cuando Él estaba en la cruz y les dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Entonces nosotros, ¿por qué no podemos perdonar? Si nosotros cuando llegamos a Cristo Jesús, dice en su palabra, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasadas y todas son hechas nuevas. Entonces las personas que no han podido perdonar es porque todavía no han podido cambiar. Porque es que el que cambia y el que tiene el amor de Cristo Jesús, es capaz de muchas cosas, porque la palabra de Dios dice que el amor puede con todo. Entonces, ¿dónde está el amor con nuestros hermanos? Porque a veces les servimos de tropiezo. Porque a veces no perdonamos cuando a veces el Señor permite que alguien nos sea de tropiezo en nuestras vidas. ¿Saben para qué son los tropiezos? Y porque Dios permite los tropiezos en nosotros. Porque Él ve el corazón que hay en ti. Y no solamente eso, quiere traerte bendición. Pero muchas veces nosotros pensamos que los procesos son para traer bendiciones materiales. No, esas son añadiduras. La mayor bendición es que cuando pasamos por el proceso y somos aprobados por el Señor, nos lleva a otro nivel donde nosotros vamos a empezar a amar de corazón, a perdonar de corazón. Cuando nosotros empezamos a ver las cosas diferentes, cuando nosotros empezamos a pensar de otra manera, cuando empezamos a tener capacidades de otra manera, cuando el Señor nos lleva a un ministerio más alto, cuando el Señor nos quiere levantar. Para eso son los tropiezos, para que crezcamos a nivel espiritual. Porque muchas veces pensamos que los tropiezos es porque Dios me va a regalar una casa, carro y beca. Sí, están dentro, pero Dios dice que esos son añadiduras. Amén. Vamos a leer en la palabra del Señor, Mateo 7:1. Dice, no juzguéis para que no seas juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja del ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga que hay en el ojo tuyo? Hipócritas, saca primero la viga de tu prójimo, de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la del ojo de tu hermano. Amén. Miren el Señor cómo nos habla de muchas formas, de muchas maneras. Y no somos desconocedores de esta palabra, porque todo el mundo la ha escuchado. Ya todo el mundo la sabemos. Y sabemos que esto es una gran verdad, porque lo que dice la palabra de Dios es verdad. No creamos en lo que diga el hombre, porque Dios dice en su palabra, maldito el hombre el que confía en el hombre. Pero creamos lo que dice la palabra de Dios, aunque a veces es fuerte. Y aunque a veces muchas personas no quieren dar la palabra de Dios porque es que aquí dice hipócrita, porque es que aquí dice y nos tratan mal.
pero es la palabra que Dios nos dejó. Y esta palabra no la dejó hombre, esta palabra la dejó fue Dios. Y si Dios la dejó es porque nosotros estamos fallando. Y porque a veces nosotros tendemos más a echarle la culpa al hermano, a echarle la culpa al que está al lado, pero no reconocemos primeramente que nosotros también fallamos primero. Porque a veces nosotros pensamos que porque oramos, porque venimos a la iglesia, estamos bien con el Señor. Pero es que muchas veces nosotros no somos lo que somos. A veces, nosotros somos lo que la persona que está al lado dice que somos. ¿Saben por qué? Porque ellos sí están viendo nuestros defectos. Ellos están viendo lo que nosotros realmente somos. Y a veces nosotros queremos tener una espiritualidad engañosa. Y recordemos que nosotros no estamos engañando a la gente, nosotros estamos engañando a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Dios saca todo a la luz. Y se va a llegar el momento en que Dios va a saber cómo tiene su corazón, cómo tiene su corazón. Porque aún lo dice la palabra de Dios, lo que hay en tu corazón, eso habla tu boca. ¿Qué estamos hablando nosotros como iglesia? ¿Qué estamos declarándole al hermano? ¿Será que estamos declarando bendición a aquel que nos ofendió? ¿Será que estamos declarando bendiciones a la familia, al esposo, a los hijos? ¿Saben por qué? Porque es que muchas veces hay personas que quieren engañar al pastor y a la pastora. Hay personas que quieren engañar al pueblo de Dios. Y hay personas que viven engañadas pensando que están engañando a Dios y vemos que no es así. Nos estamos engañando a nosotros mismos y tarde que temprano Dios va sacando todo eso a la luz. Entonces no seamos de piedra de tropiezo para nadie. ¿Por qué? Porque Dios va a venir por una iglesia contrita y humillada delante de Él. Y Él dice que aquel que no le aceptó verdaderamente te vomitará. Entonces, yo quiero que hoy analicemos cómo está nuestro corazón delante del Señor, pero cómo estamos también con nuestro prójimo. Cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo. Vamos a leer Mateo 7, vamos a leer al 16, en el 16. Acá el Señor nos está diciendo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas en los espinos o higos en los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Acá el Señor nos está diciendo que es por nuestros frutos que Él nos conoce. Porque muchas veces el hermano que está al lado no está viendo lo bueno que nosotros hacemos. Siempre estamos viendo lo malo. Siempre estamos viendo que es que esta persona es rabiosa, que esta persona tiene puros defectos, ¿cierto? Pero no estamos a veces viendo que esta persona es buena amiga, que esta persona está conmigo cuando yo la necesito, que esta persona está conmigo cuando verdaderamente un buen amigo necesita estar ahí. Hoy el Señor nos está diciendo, demos esos buenos frutos. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros damos esos buenos frutos, regamos esa buena semilla, vamos a ver resultados. Cuando nosotros damos lo mejor, el Señor siempre va a traer recompensa. Nosotros mismos muchas veces somos de tropiezo. Y saben, no todas las veces el diablo es el que actúa. A veces somos nosotros. Nosotros somos los peores enemigos de nosotros mismos. Porque nosotros vivimos engañados muchas veces de una realidad que nosotros aún sabemos, pero no queremos decir, Señor, es verdad, me arrepiento y me aparto. Porque es tan difícil reconocer. Porque es tan difícil nosotros decir, Padre, perdónanos. A veces hay personas que tienen tanta amargura en su corazón que les cuesta decirle a Dios perdón, porque se sienten indignos. Pero sabemos que el Señor es un Dios de misericordia, de amor. Miren que aún el Señor nos ama tanto, así como amó a Pedro, cuando Jesús le dijo a Pedro que el diablo había pedido para zarandearlo.
¿Cuántas veces el Señor a nosotros nos habla de una y otra manera y nosotros no le hacemos caso? ¿Por qué no queremos atender cuando el Señor nos dice, cambiemos en lo que estamos actuando mal? A veces queremos que el Señor nos use, queremos que el Señor haga cosas grandes en nosotros y no vemos el resultado porque somos nosotros los que tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos. El Señor pone el 50, nosotros tenemos que poner ese otro 50. Dios no puede trabajar solo. ¿Saben por qué? Porque es que Él es respetuoso. Él no es como nosotros, que nosotros somos imprudentes y nos vamos metiendo a la fuerza. Él no. Él nos dio a nosotros ese libre albedrío donde nosotros podemos tomar las decisiones. Eso sí, no empiece a quejarse cuando le vengan las consecuencias. No empiece a decir, Dios mío, ¿pero por qué? Me hace acordar de algo, no sé si fue en la vida real, no sé, bueno, que decía, iba un hombre en una barca en el mar y estaba perdido. Y él le decía a Dios, Señor, ayúdame, no me dejes morir, sácame de acá. Y el Señor le mandó a 3 personas que le ayudara a salir de ahí. Y él le decía que no. La persona murió y llegó al cielo y él le decía al Señor, Señor, pero ¿por qué tú no me salvaste? Y el Señor le dijo, te mandé tantas personas y no quisiste recibir la ayuda de ellos. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? El Señor puso la mitad. ¿Cuál fue la mitad? De que mandó varias personas a rescatarlo. ¿Qué hizo él? Se negó a esa ayuda. Y a veces nosotros estamos así, estamos peleando solos la batalla. Estamos viviendo solo un evangelio cuando Dios a nosotros nos dijo que como familia teníamos que estar unidos. Como pueblo y como iglesia tenemos que estar unidos. Voy a leerles algo porque el Señor nos dice, nosotros tenemos que trabajar en armonía. Aún la palabra de Dios dice que tenemos que andar de 2 en 2. Y a veces queremos andar solos. A veces queremos ir a sacar un demonio cuando el Señor le dice, tenés que ir con otra persona. Entonces, ¿qué estamos esperando? Seguir trabajando como nosotros queramos. Cuando los pastores nos hablan y nos dan una orden, ¿será que la estamos atendiendo, la estamos obedeciendo como es? Aún en la palabra de Dios dice que tenemos que honrar a los pastores. Y a veces no los honramos. Y honrar no es solamente traerles dinero, traerles lujos, no. Para mí la mayor honra para los pastores es respetarlos. Para mí la mayor honra para los pastores es decirle a los pastores, lo que usted quiera conmigo, pastor, donde usted me quiera mandar. Cuando los pastores nos llamen la atención, decirle, sí, pastor o pastora, lo reconozco, perdón. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que seamos una iglesia limpia. Que cuando Él venga estemos acá todos reunidos. ¿Qué es trabajar en armonía? La armonía que podemos disfrutar en el cuerpo de Cristo es una de las cosas más hermosas y más satisfactorias de esta vida. Es muy confortante saber que en la iglesia local hay otros como nosotros cuyo deseo primordial es buscar primeramente a Dios y su reino. Encontramos paz y bendiciones al saber que hay otros que piensan como nosotros y que tienen las mismas luchas y que desean contribuir la edificación de la iglesia local en vez de destruirla. A veces hay iglesias que trabajan como quieren, ¿cierto? Porque hay iglesias que no se juntan con otras iglesias porque no. Hay iglesias que no permiten que otros pastores vayan a campañas o a ser parte de ellos porque no. Son iglesias que quieren trabajar solas, son pastores que quieren trabajar solos. Cuando el Señor a nosotros nos está diciendo acá que hay muchas personas que piensan igual que nosotros
Y nos está diciendo que las mismas luchas que ellos tienen, nosotros también tenemos. Pero también nos dice las mismas luchas que desean contribuir a la edificación de la iglesia local, es destruirla. ¿Cuántas personas van a la iglesia a destruir? ¿Cuántas personas van a la iglesia a dar una mala palabra? Porque no son guiados por el Espíritu Santo. El Señor nos está diciendo que nos preparemos. El Señor nos está diciendo ya no más división. Él no quiere una iglesia dividida. Él no está interesado en trabajar con iglesias divididas. Él está interesado es en trabajar con iglesias que estén unidas. ¿Saben por qué? Porque es que a veces nosotros trabajamos y peleamos es contra el hermano, cuando nosotros tenemos que pelear es contra el diablo y sus demonios. Con ellos somos los que tenemos que pelear. Y les digo que él está cogiendo ventaja mientras que nosotros dormimos. Mientras que nosotros estamos peleando los unos con los otros, el diablo está ganando terreno. Miren todos los jóvenes cómo se están matando de depresión. Tantas personas que se están matando porque no son capaces con la situación que están llevando, con la carga que ellos llevan. Y algo que a mí me conmovió mucho en mi corazón, me dio tanta tristeza. Nosotros el domingo estábamos en el municipio de Jardín porque a mi esposo se le murió un familiar. Y yo soy de las personas que yo le digo al Señor, si tú tienes una persona para hablar de tu palabra, aquí estoy. Si tú tienes a alguien para hablarle, abre mi boca y solo pone esa persona a mi lado. Y cada que yo le hablo al Señor de esa manera, el Señor siempre me pone una persona por qué hablarle. Y el domingo recuerdo que estábamos en la sala de velación y yo me senté al lado de un señor. Y él me empezó a preguntarme mi nombre y a decirme cosas que si yo era familiar del difunto y todo eso. De un momento, bueno, hablé con él un momento y me fui. Al rato yo volví y me senté al lado de él. Entonces, antes de eso, él me preguntó cómo me llamaba yo y le dije, me llamo Diana. Entonces yo me senté al rato al lado de él y me dijo, Diana, a mí no se me ha olvidado su nombre. Diana, ¿cómo estás de linda? Empezó a echarme los carros. Cuando en ese mi esposo se me sentó ahí a un lado y me tomó la mano y me dijo, él es su esposo. Y yo le dije, sí, él es mi esposo. Entonces como que ya retuvo pues los piropos. Pero yo en mi mente, yo le oraba al Señor y yo le decía, Espíritu Santo, ayúdame y dime qué tienes para yo hablarle a esta persona. No me quiero ir sin darle tu palabra. Y el Señor es tan hermoso y tan maravilloso que en ese momento empezaron a rezar, porque es que resulta que en ese pueblo es muy rezandero, allá rezan cada 10, cada 15 minutos, rezan toda la noche. Y saben, yo me ponía a pensar y yo decía, Dios mío, que así fuera tu iglesia, que así fuera tu pueblo, que nosotros mantuviéramos día y noche en oración como lo hacen los católicos. Pero le digo que estamos quedados, porque le digo que nosotros desde que llegábamos eran rezos, soltaba la una y cogía la otra se iba y llegaba la otra, toda la noche, hasta la medianoche eran rezando. Y yo decía, Dios mío, que tu pueblo, que nosotros como tu iglesia también tuviéramos lo que ellos tienen en su corazón, ¿cierto? Entonces en el momento ellos empezaron a rezar. Entonces yo le volteé la cara y le dije al Señor, ¿usted cree que Él está escuchando esos rezos? Y el Señor me decía, no, es que Él está muerto. Entonces por ese lado me le metí y empecé a evangelizarlo. Pero una de las cosas que a mí más me conmovió en mi corazón fue cuando yo le dije a él, Dios te ama tanto. Y él me abrió los ojos con esa felicidad cuando uno le dan una buena noticia. Y él me decía, sí, Él me ama. Y yo le decía, sí, Él te ama tanto que mandó a su único hijo a morir por usted y por toda su familia y por todos nosotros. Y él te está esperando con los brazos abiertos.
Simplemente Él quiere que te arrepientas, arrepiéntete de tus pecados, de tu adulterio, tu fornicación. Y él empezó a reírse porque obvio, yo le decía a él, usted es muy enamorador. Entonces a él le daba risa. Entonces yo le decía a él, Jesús te ama tanto, tanto. Y me decía, sí, en serio, Él me ama. Entonces eso a mí me tocó tanto porque vemos tantas personas que se están perdiendo por un desconocimiento y nosotros que sabemos la verdad, no estamos explotando lo que Dios nos dio, no estamos dando ese alimento que Dios nos dio a nosotros. Todos los días van personas al infierno, se pierden muchas personas aún por nosotros mismos, porque queremos retener lo que el Señor a nosotros nos ha dado, retenerlos para nosotros mismos. Pero eso no es lo que el Señor quiere. Él quiere es una iglesia de fuego que salga a rescatar almas. Acá el Señor nos está diciendo cómo debemos de trabajar en equipo. Un trabajo en equipo es el trabajo hecho por un grupo de personas, donde todos tienen objetivo en común, para que se considere trabajo en equipo o cooperativo. El trabajo debe tener una estructura organizativa que favorezca la elaboración conjunta del trabajo y la solución conjunta de los problemas. ¿Cuántas personas están con problemas que no pueden más? Que ya dicen, Dios mío, no aguanto y no aguanto. Y nosotros quizás con la solución en nuestras manos, en nuestra boca, y no estamos dando esa palabra y no los estamos guiando verdaderamente al quien le va a dar la salida. ¿Cómo está tu corazón en esta noche? Yo sé que a veces nos cansamos, en el camino nos cansamos, pero sabe que el Señor nos da esos descansos también cuando nosotros entregamos su corazón y cuando nosotros decimos, Señor, no puedo más, pero dame tu mano, ayúdame, fortaléceme, porque estoy cansado. Como dice la canción, cansado del camino y sediento de ti. Pero sabemos que el Señor siempre está ahí levantándonos. El Señor siempre está ahí diciéndonos, vamos, tú puedes, porque la lucha se la da a los mejores guerreros. Y yo sé y yo creo que cada uno de los que ustedes acá son buenos guerreros. Yo sé que cada uno de ustedes pueden dar esa batalla. No desmayen porque el Señor dice que Él estará con nosotros. Él dice en su palabra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. A veces es duro, a veces nos cuesta muchas cosas, pero saben, no hay imposibles para el Señor. Cuando verdaderamente nosotros le entregamos a Dios un corazón contrito y humillado, ahí es donde Él empieza a orar. No se preocupe por el que te tira esas piedras. Es que sabe que es que al que mejor da frutos, a ese es el que le tiran. Porque si yo veo un palo de mangos y yo veo un mango que está malo, yo no lo voy a tumbar para comérmelo. Yo tumbo hacia el que está bien bueno, al que está provocativo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa con nosotros. Cuando el Señor ve algo grande en nosotros, de que nosotros delante de Él estamos aprobados, es donde viene la persecución. Es donde viene el levantar del que está ahí a un lado. Y que muchas veces nosotros decimos, Dios mío, esta persona me ha desilusionado, me ha decepcionado. Pero ¿saben por qué muchas veces aún la persona que está al lado nos defrauda? Porque abrió esa puerta para que el enemigo fuera una víctima. Abrió esa puerta para que el enemigo entrara en esa persona y fuera una víctima, ¿cierto? Porque a veces nos dejamos guiar por el enemigo y no buscamos la presencia del Señor.